El objetivo de esta práctica es dar a conocer el inicio, el desarrollo y la conclusión del tema, para que así muchas personas puedan informarse mejor y entender sobre ello. Buenas tardes, maestro. En este video vamos a hablar sobre la Primera Guerra Mundial. Nuestro equipo está conformado por Barrera Jiménez Guadalupe, Cárdenas Plasencia y Sofía y su servidora García Rodríguez Gelenaide. Bueno, la Primera Guerra Mundial, también denominada la Gran Guerra, fue uno de los conflictos más mortíferos de la historia y preparó el terreno para otra guerra mundial solo 20 años después. La Gran Guerra, un conflicto por tierra, aire y mar, fue tan terrible que dejó más de 8 millones de víctimas militares y 6.6 millones de víctimas civiles. Murieron casi el 60% de las personas que lucharon. Muchas más desaparecieron o resultaron heridas. En solo 4 años, entre 1914 y 1918, la Primera Guerra Mundial cambió los conflictos bélicos modernos, convirtiéndose en uno de los más letales en la historia mundial. La Primera Guerra Mundial tuvo diversas causas, pero sus raíces se encuentran en una compleja red de alianzas entre las potencias europeas. En esencia, fue la desconfianza entre la informal Triple Entente, conformada por Gran Bretaña, Francia y Rusia, y la secreta Triple Alianza, conformada por Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Los actores más poderosos, Gran Bretaña, Rusia y Alemania, gobernaban imperios coloniales mundiales que querían expandir y proteger. A lo largo del siglo XIX, consolidaron su poder y se protegieron forjando alianzas con otras potencias europeas. En julio de 1914, las tensiones entre la Triple Entente, también conocida como los Aliados, y la Triple Alianza, también denominadas Potencias Centrales, escalaron tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero al trono de Austria-Hungría, por parte de un nacionalista serbio-bosnio durante su visita al Sarajevo. Austria-Hungría culpó a Serbia por el ataque. Rusia respaldó a su aliado Serbia. Cuando Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia, un mes después, sus aliados intervinieron y el continente entró en guerra. El conflicto pronto se expandió al resto del mundo y afectó a las colonias y a los países aliados de África, Asia, Oriente Medio y Australia. En 1917, los Estados Unidos entraron en la guerra tras un largo periodo de no intervención. Entonces, el escenario principal de la guerra, el frente occidental en Luxemburgo, Países Bajos, Bélgica y Francia, fue el emplazamiento de un bloque letal. A pesar del uso de avances tecnológicos como el gas tóxico o los tanques blindados, ambas fracciones estaban atrapadas en una guerra de trincheras que se cobró un gran número de víctimas. Batallas como la de Verdún y la primera batalla del Somme fueron una de las más mortíferas en la historia del conflicto humano. Con la ayuda de Estados Unidos, los aliados abrieron paso con la ofensiva de los 100 días, que provocó la derrota militar de Alemania. Oficialmente, la guerra llegó a su fin a las 11:11 de la mañana del 11 de noviembre de 1918. Para entonces, el mundo estaba en manos de una pandemia de gripe que afectaría a 1/3 de la población mundial. Se habían desatado revoluciones en Alemania, Rusia y otros países. Gran parte de la Europa estaba en ruinas. La neurosis de guerra y las secuelas de la intoxicación por gas se cobrarían millones de vidas más. Bueno, algunas cosas que caracterizaron a la Primera Guerra Mundial es que fue el primer conflicto armado que implicó el uso de armamento militar de alta tecnología y de alcance verdaderamente masivo. Enfrentó a dos grandes alianzas internacionales, la Triple Alianza y la Triple Entente. Entre los objetos de ataque estaban tanto los civiles como los militares. Se desarrolló en varios frentes, los más importantes fueron el frente occidental y el frente oriental. También se implementaron por primera vez en la historia el uso de gases tóxicos, tanques y avionetas de guerra para el ataque, la defensa y el reconocimiento de espacio. Fueron aplicadas estrategias militares que responden a los modelos bélicos del siglo XIX. Entre ellos, la guerra de movimientos y la guerra de trincheras. Se hizo uso de la propaganda destinada especialmente a levantar la moral de las tropas. Durante este conflicto también se desarrollaron importantes cambios internos políticos y sociales que participaban en la guerra. Por ejemplo, se llevó a cabo la Revolución Rusa que puso fin al zarismo y dio origen de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bueno, y como antes mencionado, la Primera Guerra Mundial provocó diferentes consecuencias de orden político, social, económico y territorial. Las consecuencias políticas que provocó fue el bloqueo y las sanciones económicas impuestas a Alemania acabaron por convertirse en causa de la Segunda Guerra Mundial.
al promover el nacionalismo a partir del fascismo y el nazismo. La firma de los armisticios, en especial la del 11 de noviembre de 1918, que dio fin a la guerra entre 1919 y 1920, fueron firmados diversos acuerdos de paz, entre los que destacaba el Tratado de Versalles, donde se exponen las responsabilidades asignadas a Alemania tras finalizar la guerra. A consecuencia del Tratado de Versalles, surgió en junio de 1919 la Sociedad de las Naciones, organismo internacional que se proponía establecer la base de la paz entre las naciones. Bueno, seguiremos con las consecuencias sociales. Esta dejó un saldo de unos 7 millones de civiles y 10 millones de soldados muertos durante los ataques. La guerra generó millones de muertos indirectos por hambrunas y la expansión de diversas enfermedades, como la pandemia de la gripe española. Hubo un aumento de la brecha social derivada de la discapacidad física, tras el combate, la viudez y la orfandad provocadas por la guerra, y a continuación las consecuencias económicas. En ellas se vio reflejada la pérdida de la hegemonía europea y expansión de la hegemonía norteamericana. Con otras características, Estados Unidos desplazó a Gran Bretaña como potencial, destrucción de gran parte de las infraestructuras como viviendas, vías terrestres, puertos, incluso de zonas industriales, importantes crisis económicas en los países europeos involucrados en la guerra, dados los costos armamentísticos. Y por último, pero no menos importante, están las consecuencias territoriales, que provocó la desaparición de los imperios alemán, austrohúngaros, otomanos y ruso. Alemania perdió gran parte de su territorio, el extinto imperio austrohúngaro se convirtió en Austria y Checoslovaquia. El extinto imperio otomano se convirtió en la República de Turquía. Francia recuperó los territorios de Alsacia. Tal día como hoy se puso en fin las hostilidades con la firma de un armisticio entre los dos bandos que estaban en conflicto. Esto quiere decir que firmaron un contrato con el fin de terminar con la guerra y llegar a un acuerdo. Estos fueron entre la Triple Entente y las potencias centrales de la Triple Alianza. La Triple Entente conformada así por el Reino Unido, Francia y Rusia. Estos se impusieron en la Triple Alianza, que estaban conformada por los alemanes y los austrohúngaros. Esto fue un factor determinante para el final de la guerra. La victoria total de esto fue que Alemania perdió mucho y muy grande parte de sus territorios, teniendo así que pagar una indemnización, y fue hasta el 2010 que estos abandonaron, haciendo así el fin de la Primera Guerra Mundial el 28 de junio de 1919 con la firma del Tratado de Versalles, que fue lapidario con Alemania, dejando a este como el responsable de todos los conflictos y muertes que hubo durante la Guerra Mundial. En sí, la Primera Guerra Mundial dejó como consecuencias una gran devastación demográfica y social, así como una fuerte crisis económica. Desaparecieron 4 imperios, que fue el alemán, el ruso, el otomano y el austrohúngaro, y formaron nuevos paisajes, lo que modificó la demografía de Europa Occidental. Esto es todo, gracias por su atención.